adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Levante su mano derecha y diga conmigo: somos la casa de mi Padre, la casa de mi Padre, un lugar de de restauración. En la casa de mi Padre, En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Gloria al Señor. Quiero compartirles en Hechos capítulo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 23 al 31. Dice: y puestos en libertad, vieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos habían sido hostigados, lastimados, los apóstoles. Fue la primera persecución de la iglesia. Y en el versículo siguiente dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sigue diciendo: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se metieron con él para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. La iglesia estaba pidiendo fortaleza por ese ataque que estaban teniendo. Y mira cómo respondió el Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos de ¿qué? Y hablaban con denuedo ¿qué? Dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. La iglesia había pasado una crisis y fueron a renovar la fuerza. Y el lugar tembló como al principio, ¿se acuerdan? Dice que un viento recio sopló y se estremeció todo y se derramó el Espíritu Santo. Ellos estaban renovando su fortaleza espiritual, renovando sus votos espirituales. Basado en ese texto, el título de este mensaje: renovación de votos. Renovación de votos, de promesas que uno ha hecho, como el esposo a la esposa, como lo hace el padre a los hijos, de pronto en el trabajo. Renovación de votos. Uno recuerda en que ha fallado y que hay que retomar nuevamente. Eso es renovación de votos. La iglesia tuvo que renovar votos y Dios mandó el Espíritu Santo para recordarles que estaba con ellos. O sea, no lo mandó porque ya estaba. El Espíritu Santo se manifestó, más bien la palabra, llenándoles. Comenzaron ellos a hablar en lengua y a profetizar. Renovación de votos cuando tú dices: ¿en qué estoy fallando? Ahora para fin de año, pero también para comienzo de año, sirve mucho para renovar votos en lo que estamos haciendo.
¿En qué? ¿Cuál es mi compromiso en mi trabajo, en mi profesión? Con ese esposo, con esa esposa, con ese hijo, con los vecinos, con mis empleados, con mi jefe. ¿Cuál es mi compromiso? Renovando votos. La iglesia aquí renovó votos porque habían sufrido un ataque y estaban renovando votos. En el servicio a Dios hay que renovar votos. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué he cedido? ¿En qué no? ¿En qué sí? Renovar votos es decir, estoy fallando en esto, tengo que reconsiderar mi forma de actuar, de hablar, de relacionarme con los demás. Tengo que ver en qué estoy haciendo. En este fin de año es bueno espiritualmente que usted renueve votos con Dios en diferentes áreas de su vida. En la salida de este año, comienzo del otro. Y vamos a ver en esta mañana o en esta hora 3 votos que podemos renovar. Primero, votos familiares. Son los primeros votos. Votos familiares. Los votos con tu familia. Tú que eres padre, hijo, tú que tienes tu hogar. Votos familiares. Renovación de votos. Primer punto, votos familiares. Y miren lo que dice la palabra en Malaquías capítulo 4. Vaya a su Biblia en Malaquías capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 5. He aquí yo envío el profeta Elías, dice la escritura, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esta palabra tiene 2 cumplimientos, ¿verdad? Prácticamente 3. Se cumplió con Juan el Bautista, se cumple en estos días con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Elías, el Espíritu Santo que estaba en Elías, y se cumplirá en la gran tribulación. Pero vamos a hablar en cómo se cumple en nosotros hoy, que es lo que nos interesa. ¿Cómo se cumple? Dice que Dios, antes que venga juicios, destrucción, porque cuando se daña un hogar hay desastre, hay daño, y dice que Dios quiere que el hogar se restaure. Dios quiere que tu hogar se restaure. Escúchalo bien. Y que es importante que la pareja o los hijos tengan en su corazón algo importante. Tú me dirás, pastor, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Sí, pero lo más importante es tener a Dios, es verdad. Pero apartando lo espiritual es tener en el corazón humildad. Tú no puedes renovar votos si no tienes humildad en reconocer tu falla, tu error, contra tus progenitores, contra tus hijos, con tu familia. Hay que cubrir faltas, porque si no lo hacemos, vendrá el día que Dios te dice, ¿por qué no? O sea, usted cumpla con su parte. No deje que el orgullo, la amargura le frustre. Renovar votos sea saliendo este año, comenzando el otro año. Y dice la palabra, dice el versículo siguiente, dice, Él hará volver el corazón de los padres ¿hacia quién? Y el corazón de los hijos ¿a quién? No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? ¿Con qué? Porque en un hogar que no hay comunicación, que hay contienda, rabia, siempre va a haber maldición. Cuando odias a tu prójimo, cuando odias a tus padres, tú te acuestas maldito y te levantas maldito. Cuando tú odias el bien en tu familia, de los demás, vives andando bajo maldición. Sí, Señor. Eso lo dice la palabra. Y esa maldición tiene que salir de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que renovemos los votos, a que pasemos la falta y que podamos, escúcheme bien, podamos confiar en que Dios quiere lo mejor para nuestra casa. Entonces tú dices, ay, me echaron brujería, me echaron esto, yo siento que fulano está haciendo esto, aquello. Tú puedes pensar eso, pero lo peor, lo que más puede afectar a tu hogar es lo que tú mismo produces. Y que Dios evite que tú y que yo produzcamos maldición para nuestra familia. Entonces tienes que tratar de sanar tu corazón. Eso es un voto importante, el voto en la familia. Y dice la palabra, dice que el versículo 6, mira lo que dice esta versión, traducción, lenguaje actual, nueva traducción viviente, creo que esa de ahí. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Sus predicaciones, su exhortación. Pero si tú no escuchas la palabra, si te entra por aquí, te sale por acá.
La palabra te hace, te informa lo que hay que cambiar. Y dice esta versión, la otra traducción en lenguaje actual dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. ¿En qué sentido? Que Dios quita cobertura. Cuando hay mucha, Dios va quitando cobertura. No es que Dios te va a maldecir, pero Dios quita. Porque si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces es una palabra que tienes que poner en práctica todos. No me exceptúo yo, todos en este fin de año, comienzo el otro, para que todo ataque de las tinieblas se cancele, para que todo ataque de maldad contra ti se cancele. Es fácil decir: reprendo y lloro y hago esto y hago aquello y hago este diseño. Sí, el mejor diseño que podemos hacer es tener paz aquí, en el corazón. Dice Mateo, el siguiente, Marcos, capítulo 5, 15. Vienen a Jesús y ven que él había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este había sido liberado de demonios. Había sido liberado de demonios. Y dice la palabra que él dormía en sepulcros. ¿Sabes lo que una persona duerme en un sepulcro? La familia, cuando lo vio endemoniado, lo echaron a un cementerio. ¿Quién lo iba a tener en su casa? Este hombre, cuando fue liberado, lo que menos quería era volver con su familia. Tenía traumas, lo echaron por allá y cada vez se endemonió más, se endemonió más, se endemonió más. Y él le dice a Jesús, en el versículo siguiente dice, y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido demonios y lo que pasó con los cerdos. Sigue diciendo, y comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos, tenían miedo de la población. Y sigue diciendo, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él no quería enfrentar a su familia. En su corazón, él había sido liberado, pero en su corazón recordaba todo lo que le habían hecho. Jesús le dijo, mira lo que dijo Jesús, Jesús le dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y reclámale todo lo que le hicieron este año. No, dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que tú le contarás al Señor lo que Dios ha hecho este año en ti, en la iglesia, lo que Dios te ha ministrado. No que vayas hablando: me hicieron esto, me hicieron aquello. Cuando llamas a tu familia a hablar mal de pronto del hermano en Cristo, de la iglesia, de lo que sirvas a Dios. Hoy serví a Dios. A la gente no le interesa eso. Eso es piedra de tropiezo. Cuéntales. ¿Será que tu familia, tú que eres creyente, le dices: no, me ha pasado esto, y yo que soy cristiano y me pasó esto? ¿Será que cuando nos encontramos con un familiar le comenzamos a hablar? No, yo no sé qué pasa, dice el familiar: pero usted está peor que yo. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo pregunto: ¿Dios ha hecho algo grande contigo? Levante su mano, diga: Dios en este año ha hecho cosas grandes conmigo. Levante su mano. Ahora denle un fuerte aplauso a Él en esta hora y a su nombre. Cuéntales eso. Pero lo más importante, lo que dice al final. ¿Qué dice al final? Dice: ¿y cómo ha tenido qué? ¿Cómo te ha perdonado? ¿Cómo te endemoniaste por andar en cosas malas? ¿Por qué dice el Señor la misericordia? Porque cuando tú dices: la verdad que yo también he fallado, yo fallé y Dios me levantó. Cuando tú reconoces que Dios este año ha sido misericordioso contigo, tú eres misericordioso con el que te ha hecho daño. Tú eres misericordioso con ese cónyuge, con ese familiar, porque tú también le embarraste y Dios te ha perdonado. Entonces tú, como Dios te tuvo misericordia de ti, tú tienes misericordia del que vive contigo, del que lleva tu sangre, de su nombre. Jesús lo mandó a renovar votos. Lo mandó a renovar votos.
En Efesios capítulo 5 nos habla de la familia, especialmente 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y sigue diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso recuerda que tienes un esposo. Y una sujeción de cobertura en amor, no en odio, no en rabia. Y sigue diciendo el 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer en la parte espiritual, en lo que declara. El esposo no puede estar hablando mal de la mujer, porque es su cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Cuántas cosas hacemos mal y Jesús nos defiende? Dice: el esposo renueve los votos de defender, de hablar bien de su esposa, de defenderla, de cuidarla. Dice el 24, mira lo que dice el 24, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a su marido en todo, tomando decisiones, no hablando mal de su matrimonio, no resaltando lo peor de sus cónyuges. Eso es renovar votos familiares. Y dice el versículo 25, dice: maridos, ahora que hablan los hombres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Renovar votos es decir: ¿en qué puedo menguar para ayudar a mi esposa? ¿Qué puedo menguar para ser mejor en mi hogar? ¿Cómo bajo ese machismo, esa amargura, esa rabia, esa soberbia? ¿Cómo cambio como hombre, como esposo? ¿Cómo cambio que no me levante renegando desde la noche hasta la mañana, sacando todos los defectos de mi cónyuge? Maridos, eso es lo que dice el Señor. Y en esto hemos fallado este año. Y tenemos que corregirnos, tanto hombres como mujeres. Es una oportunidad que Dios nos da. Y dice el versículo 28, creo que es. Ayúdame ahí. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así como proteges tu cuerpo, ¿verdad? No comes algo que te va a hacer daño. Así como vas al gimnasio, así como cuidas, también tienes que cuidar a esa mujer. Son los votos que Dios te reclama, lo que Dios te pide. Versículo 29, dice el 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie puede decir que aborrece a su esposa, sino que la sustenta. ¿Y qué más? Y la cuida. Diga conmigo: la sustenta. ¿Y qué más? Sustentar. El esposo, sustentar, pero también ¿qué? Cuidar, como Cristo lo hace con la iglesia. Eso es renovar votos en la familia. Cuidarla, sustentarla, ayudar, bendecir a esa mujer. Dice el versículo 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice? Respete. Eso dice el versículo 33. Eso resume la renovación de votos de una pareja, de los cónyuges. Pero vamos al versículo, ahora al capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, aquí le habla a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando dice en el Señor, dice: obedezcan a sus padres en lo que no dañe la santidad con Dios. Es lo que está diciendo. Tú no, porque por agradar a tu papá no vas a consultar al brujo, consultar al hechicero, dañar tu vida con Dios. No, dice en el Señor. En el Señor. En todo, dice, en el Señor. Y dice el versículo siguiente, sigue diciendo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Honra a tu padre. ¿Y a quién más? Honra a tus padres. En esta fecha recordemos honrar a nuestros padres. La mayoría tiene vacaciones, otros salen de clases. Honra a tus padres. Habla bien de ellos. Hazles sentir bien. Sopórtalos una milla más, porque eso es bueno para Dios. Lo merezcan o no, es nuestra responsabilidad como hijos. Dice: honra, renueva ese voto con tus padres, ese voto familiar. Y dice el versículo siguiente, sigue diciendo, dice: para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra, para que garantices el otro año un año bien, ¿verdad? Que aunque haya pandemia, crisis, tú dices, no, yo honra a tu padre, es el mandamiento que da larga vida, es el mandamiento que da, y créelo. Hónralo no porque te tocó, hónralo porque le crees al Dios que dice en la palabra. Porque hay padres que no te criaron, padres que no te honraron, pero eso no tiene que ver. Tú tienes que honrar a tu papá, a tus padres, sean buenos, sean malos, como sea, hay que honrarlos. Hay que renovar esos votos. Y sigue diciendo el versículo siguiente, dice, y vosotros padres, ahora habla los papás, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no te burles de tus hijos, no los menosprecies, no hables mal de ellos, no los humilles, críalos en disciplina y en amonestación del Señor, pero no los humilles, no los hagas ver como lo peor. No, los padres también tienen que honrar a sus hijos, no comparando a sus hijos con los hijos de otros. No, honra a tus hijos con nobleza, porque Dios te los dio. Sí, y dice el versículo 5, dice el versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Qué está diciendo? A tus jefes, los que trabajan contigo, al que te da el trabajo, honra. Da gracias por ese trabajo, da gracias por el sueldo que tienes, porque eso te ayuda a bendecir tu familia. Honra al Señor con eso. Y dice el versículo, nos enfatiza en eso. Esos son los votos que Dios manda en la familia. Y pues aprovecha este fin de año, comienzo del otro, que llega la familia, tumba esas murallas que han separado, para que Dios te dé largura de días, para que le ganes al espíritu de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y le creo a lo que dice su palabra. Y así como hay los votos familiares, hay un segundo punto que son los votos espirituales. Hablamos de los votos familiares, ¿verdad? Ahora vamos a ver los votos espirituales. Los votos espirituales. ¿Cómo estamos con los votos espirituales? Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Dice el versículo 17. Segundo libro de Crónicas 30, 17. Dice, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos aquí a Jehová. Y dice el 18, dice el 18, porque una gran multitud del pueblo y de Efraín y Manasés y de Isaacar, Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Tienes que decirle al Señor que purifique tu corazón de toda contaminación espiritual. Y dice que el rey se preocupó porque todos no estaban santificados. En ese tiempo era por ciertos rituales. Tú y yo sabemos que el Espíritu Santo nos habla. Y hay cosas que tú dices, Dios sabe, no, tienes que hablar, Dios perdóname porque yo sé que fallé este año en esto. Tienes que hablarlo con Dios. Es necesario que lo hables con Dios. No puedes terminar el año así, ni comenzar el otro así. Tienes que renovar tu intimidad con Dios. Señor, he dejado de orar. Me ha afectado la situación con mi cónyuge, con mi esposa, con mis hijos. Me ha afectado la parte del trabajo. He dejado de cumplirte a ti en los diezmos, en las ofrendas. He dejado de querer congregarme. Llego con una actitud un poco inconforme delante de ti. Y dice que este hombre oró, y dice, el rey oró, y Dios fue propicio para que buscaran el rostro de Dios. Y el versículo 19 nos dice, miren lo que dice el 19, a
Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Hay cosas que hemos fallado en lo que Dios nos demanda, ¿verdad? Hemos fallado, pero dice el versículo 20, mira lo que dice, y oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué? Levante su mano derecha, di conmigo, oye, renuncio a toda enfermedad, tanto física como espiritual, que llegó a mi vida por mi desobediencia. Hoy recibo del Dios del cielo, bajo la cobertura sacerdotal de la casa de mi Padre, sanidad en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Dice la palabra, mira lo que dice. Hay cosas en nuestras vidas que no se han dado, pero Dios las va a dar. Dios quiere que hables con Él. Y el diablo perdió esa herramienta. El diablo lo vas a quebrar en este fin de año. Va a quedar sin herramientas contra ti. No porque seas la más buena, no porque seas el más bueno, sino que tú vas a terminar este año no juzgando a nadie, pero también Dios va a terminar santificándote, purificándote y declarando que eres su hija, que eres su hijo, que tú crees en lo que Dios va a hacer contigo, que las expectativas de Dios en tu vida se cumplen. Y Él renovó sus votos espirituales. Aquí el rey ayudó en esos votos espirituales. Y dice el versículo 26. El 26, sí. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Esa renovación de votos hizo un cambio. Y dice el 27. Dice el 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, el cielo. ¿Qué pasa? Cuando tú renuevas votos con Dios, tu oración sube más rápido delante de Dios. Dios quita todo tropiezo a tu oración. Mira lo que dice esta versión. Mira lo que dice esta versión. Dice: los sacerdotes y los ayudantes se pusieron de pie y le pidieron a Dios que bendijera a su pueblo. Dios escuchó su petición desde su casa en el cielo y bendijo al pueblo. Hoy te vas a ir bendecido de este lugar. Hoy te vas a ir bendecido literalmente de este lugar. En Génesis 28, versículo 14 dice la palabra: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti. ¿Y en qué más? Y en tu simiente. 15. Dice el 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice el 17: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. ¿Y qué más? Puerta del cielo. Sigue diciendo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Sigue diciendo. Dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, diga, en paz, Jehová será mi Dios. Dice el 22: y esta piedra que he puesto por señal y será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, ¿qué? ¿Cuántas veces este año le has fallado a Dios en tu diezmo? ¿Lo diste tarde? ¿Lo negociaste? ¿Le has quedado mal a Dios en promesas de ayunar, de orar, en sembrar? ¿Le hemos quedado mal a Dios en pactos espirituales? Jacob hizo esa promesa a Dios, y tú no puedes terminar este año en deuda con Dios. Haz con Dios borrón y cuenta nueva. Señor, perdón porque fallé en esto, y ya. Señor, yo fallé en esto. Nadie, no me lo tienes que decir a mí. Tú con Dios.
Señor, fallé en esto, en esto, en esto. Renuevo mis votos delante de ti. He fallado con el dinero, he fallado en la administración, me he quedado con lo que tenía que quedarme. Háblalo con Dios, háblalo con Él. En el capítulo 35, versículo 1, Jacob tenía tierra, tenía más de 12 hijos. Jacob tenía plata y volvió a paz a casa de sus padres, porque cuando su hermano Esaú lo iba a enfrentar para atacarlo, Dios metió su mano. Todo se había cumplido, pero él no había renovado los votos con Dios. Estás terminando este año. Hay cosas que Dios te fue fiel. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero no has renovado tus votos. Hay cosas que tú sabes que no las has cumplido a Dios. Y Dios le dice a Jacob, después que le prometió eso, le dice en el capítulo 35, versículo 1, dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías ¿de quién? ¿De tu hermano quién? Soy el Dios que cuando tenías el agua hasta el cuello se apareció a ti. Tú sabes que Dios ha sido fiel en este año, y hay cosas que Dios siempre es fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Dios dice: recuerda, necesito que renueves los votos. La vida de Jacob se ha vuelto un desastre. A la hija la violaron, y sus hermanos mataron a todo una cantidad, casi un pueblo entero lo mataron a espada. Lo iban a destruir. Se ha vuelto un desastre porque Jacob no había renovado sus votos. Pero desaparece Dios. Jacob, necesito que renueven los votos. ¿Qué has hecho conmigo de seguirme, de buscarme? Ya no estaba adorando. Dice: hazme un altar. Necesito que me adores, que apartes ese tiempo que es mío. Soy celoso con eso. Ya no se estaba congregando Jacob, se le había olvidado. Necesito que hagas un altar. Un hombre que había sido altar se le olvidaba adorar a Dios. Y en el versículo 2 dice la palabra: entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es un consejo para nosotros. Hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que moldear nosotros hoy. Quitad todo ídolo, todo lo que nos ha podido contaminar este año. Si fuiste donde brujo, hechicero, adoraste imágenes, si practicaste agorería, cosas extrañas, es hora de decirle: Señor, perdóname. Y dice que cuando él hizo eso, a su familia: botemos todo. Dice el versículo 3, dice: y levantámonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, y haré yo un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia. A su nombre, a su nombre. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios ha estado contigo y conmigo en este camino que hemos andado. Nos hemos fallado, hemos equivocado, pero Él ha estado ahí con nosotros. Él ha caminado cuando fuimos tercos, cuando fuimos ignorantes, cuando blasfemamos, cuando fallamos. Él siempre ha estado ahí. Cuando pagamos la rabia con Dios, con el servicio a su casa, con el ministerio, cuando pagamos la rabia con otro, Dios siempre ha estado ahí. A su nombre. Y dice el versículo 4, dice el 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos a su familia, que habían en pos de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Todo tenía imagen de idolatría, y los escondió, los sacó. Y dice el versículo 7, dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí se había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y dice el versículo 10, dice: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, el escogido, el Hijo de Dios, el que vence, el victorioso con Dios. Y dice el versículo 11, dice: y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué está diciendo? Tengo todo el poder. Conmigo no hay quien me gane. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y en el versículo 12 termina diciendo: la tierra que daba a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia
después de ti le daré esta tierra o la tierra. Dios renovó promesas que había en la vida de él. Hay cosas que Dios quiere renovar. Señor, yo sé que he dejado de orar, leer la palabra. Ha dejado de interesarme ciertas cosas. A veces voy a la iglesia y voy como oyente. Voy al culto, pero no estoy en el culto. ¿Estoy ahí? Pero no estoy en el culto. Estoy allí ocupando una silla, pero mi mente en otra parte. Tercer y último punto en esta hora: renovación de votos. Primer punto, votos familiares. Segundo punto, votos espirituales. Y tercer y último punto, votos de servicio. Tercer y último punto, votos de servicio. El servicio que hacemos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud llegamos a la iglesia? ¿A qué hora llegamos a la iglesia? ¿Cómo subimos a este altar? ¿Qué aprecio hay en el corazón cuando estamos sirviendo a Dios en las cámaras, en las luces, en el sonido, cuando hacemos el aseo, cuando practicamos un instrumento, cuando se exige hacerlo con pasión para Dios, cuando intercedemos, en las reuniones que se nos exigen nuestros líderes? ¿Cómo lo estamos haciendo? En la iglesia no se entrega memorando, pero ¿cómo hacemos el servicio a Dios? Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 13 dice, 15:13 dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Tienes que tener cuidado con los Absalones. Los Absalones te llevan a menguar en el servicio a Dios. Los Absalones les gusta robar el potencial de servicio a Dios para que te distraigas en otras cosas. Tienen buen razonamiento. Los Absalones saben manejar las redes sociales. Los Absalones saben disfrazar las cosas. Los Absalones no vienen como demonios, se disfrazan como ángel de luz y hacen daño. En iglesias pequeñas, iglesias grandísimas, hacen daño a los Absalones. En la pandemia, los Absalones se llaman a sí mismos los Absalones. Los Absalones creen que tienen la verdad, y la verdad es Jesús. Los Absalones, todo lo que es sujeción, trabajo en Dios, es manipulación, y viven bajo sus propias doctrinas o dogmas. Dañan lo establecido por Dios. Y en el versículo 14 dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresúrese él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad filo de espada. David tenía miedo a Absalón, que era suyo, porque él quería quitarle todo a David. Y me llama la atención algo acá en el versículo 15, que dice: y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro rey, el rey, decida. Y en el 18 apareció uno que miren cómo le dice: y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido de a pie de Gad iban delante del rey, cuidándolo, leales, que no se entregaban. Y dice el versículo 19, dice: y dijo el rey a Itaí geteo: Itaí, dice el rey, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el nuevo rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Te ven aquí conmigo y te van a matar. Y este hombre, después de muchos años, viene y le dice a David: no, es que estamos viendo esta situación, pero yo, en vez de desechar, en vez de alejarme, yo más bien renovo mis votos de servicio. En la pandemia, mucha gente huyó del servicio a Dios. Hay gente que se desapareció. En la pandemia mucha gente se olvidó el llamado que tenían en Dios. En la pandemia muchos dijeron: no, aquí nos huyen, nos vamos a acabar, nos vamos a matar, nos van a destruir. Así como el pueblo que iba con David. Unos dijeron: estamos contigo, lo que usted decida. Y este Itaí geteo, que era extranjero, no tenía ciudadanía israelita,
Viene con 600. Los arratios, David, aquí estamos contigo. Y él dice, mejor quédate con el nuevo rey porque a ti te va a ir mal. Y él le dice a David en el versículo 20, le dice, ayer viniste y he de hacer yo que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestra amor permanente y fidelidad, porque él ha sido bueno, ha sido fiel. Pero no te conviene pelear esta guerra. Y en el versículo 21, miren cómo le responde a David. Le dice, y respondió Itaía al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey. Tú eres el rey, le dice David, que o para muerte o para vida. Eso es renovar votos de servicio a Dios. Donde mi señor el rey estuviere, allí también, ¿quién? Tu siervo. Cuando tú dices, Dios, tú me diste este llamado para servir. Hay gente que yo le dije cuando comenzó esta pandemia, aquí dejamos a la gente de tercera edad que no sirvieran, y muchos me dijeron allá en la oficina, pastor, yo no tengo que ver con eso, yo quiero servir a Dios, yo hablaré con mi familia, a mí no me interesa. Otros se desaparecieron. Aquí en la iglesia a la gente de tercera edad le dijimos, quédense quietos por ahora. Y yo, no, hermano, nosotros queremos servir a Dios. Nosotros no, Señor. Porque seguiste trabajando, seguiste estudiando, seguiste haciendo ejercicio, seguiste caminando, seguiste manejando bicicleta, seguiste en tus integraciones. ¿Y qué pasó con el servicio a Dios? ¿Qué pasó con los ayunos de las damas, con el servicio de jóvenes? ¿Qué pasó con servir a Dios y darle todo de corazón? Y te le dice, no, Señor, sea para muerte o sea para vida. Yo tengo un llamado en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tengo una iglesia, tengo un llamado, y si me toca la eternidad, voy ganando. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A su nombre. Dice el versículo 21. Dice el 21. Él dice que no lo iba a hacer, se iba a quedar ahí. Dice, donde mi señor el rey estuviere. Porque a veces cuando la iglesia no está en el mejor lugar, la gente, ay, no, es que están hablando esto, y yo no. El llamado a Dios es como estemos. Aquí estoy para servir a Dios. En la iglesia donde tú vas, usted que viene acá porque usted tiene su iglesia, usted dice, aquí estoy, para bien, para mal. Cuando la gente aplaude, cuando no aplaude, cuando lo prohíben, yo aquí estoy para bien o para mal, sirviendo a Dios. Dice el versículo 22. Y el 22 nos muestra la decisión que toma este hombre, la decisión que toma él. Vemos que David no pudo hacer nada para convencerlo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí y todos sus hombres y todo qué. Levante la mano, diga Dios, gracias Señor, porque mi familia, al igual que yo, hemos estado sirviendo en tu casa frente a toda situación adversa. Dale fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ganancia. Sea en esta iglesia donde te estés congregando, tú dices, mi familia, yo arrastro, vamos a servir a Dios. Porque si la gente, ¿verdad?, innova, si la gente, ¿verdad?, renueva estrategias para estudiar con esto que ha pasado, se reinventa, la iglesia se reinventa, pero permanece. Amén. Se reinventa, pero permanece. Dice el versículo 30, dice el 30, y David subió la cuesta de los olivos. Parecido como cuando Jesús le toquía el monte de los olivos, parecido, ¿verdad? Y la subió, ¿cómo la subió David? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies, ¿qué? También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Pero qué lindo es cuando uno ministra una iglesia. Yo he tenido gente que dice, pastor, me tocó. Hay gente que ha dicho, pastor,
voy a partir con Dios, pero lo que más me duele es que no voy a poder seguir sirviendo a Dios. Hay gente así todavía. Y dice la Biblia que iban subiendo. ¿Y cómo iban? Llorando. Iban llorando mientras subían. Y en este ministerio, en lo que tú sirves a Dios en diferentes áreas, no sé a veces cómo llegas acá a la iglesia, pero te ha tocado venir a servir y te has tenido que secar las lágrimas. Has tenido que subirte aquí y secándote las lágrimas. Has tenido que servir como intercesor, enseñando a los niños, dar una sonrisa. Pero vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, dice la palabra. Pero iban juntos y nos ha tocado subir llorando en este lugar. Este año hemos llorado, nos hemos preocupado, nos hemos asustado, hemos tenido temor, pero no hemos dejado de subir. No hemos dejado de creer que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan. ¿Para qué? Ese es Elías. Elías se estaba excusando. Elías tenía que renovar sus votos espirituales. Y Elías decía: ya yo no sirvo más, ya no va a servir más. El país no sirve. No hay nadie que sirva a Dios y me van a acabar. Hasta el COVID me puede matar. Y dice el 15, dice, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, vuelve a servir a Dios por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vuelve a ser profeta. Vuelve a ejercer tu ministerio. 16 dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abimeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vas a tener un discípulo profético. Dios estaba renovando los votos en Elías. Y dice el 17, mira lo que dice el 17, dice: y el que escapare de la espada a él, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, ¿qué? ¿Qué le está diciendo? Voy a dar una autoridad en el que tú vas a formar. Que lo que ellos aten va a ser atado, lo que ellos desaten será desatado. Pero necesito que creas en que renovara los votos espirituales que Dios le había dado, y eligiera gente que fuera con él en la renovación de sus votos espirituales. Este hombre, al igual que está ahí, Elías tuvo que aprender a renovar sus votos, y duró muchos años todavía. No creo que duró. Se cree que duró 2 años después de esto, formando a Eliseo. Pero lo formó con una determinación también. Cuando él renueva sus votos en el Señor, Dios dice: te voy a escoger todavía. Eso es mentira. Vuélvete por el mismo camino, vuelve a servir, vuelve a la misma pasión que he puesto en ti. Dice el versículo 18, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque cuando uno sirve a Dios y uno se siente estancado, siente: nadie me apoya, estoy solo, estoy sola. Dice: no, igual que tú, hay gente igual que tú que aman, han pasado necesidades, pero siguen sirviendo al Señor. Aquí este hombre, Dios le dijo: hay igual que tú, hay muchos también que están en la misma lucha, que están enfrentando la misma crisis, pero siguen sirviendo a Dios. Yo pregunto: ¿hasta qué nivel hemos cedido terreno? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nuestro corazón se vuelve de piedra?
No dejamos que lo de Dios influencie en favor nuestro por medio del Espíritu Santo. Aquí servimos al hombre y a Dios, porque es verdad. Eliseo, Dios le enseñó a Elías, siempre trabajó solo, y Dios le dio un Elías. Y dice la Biblia que Elías fue el servidor de él por 2 años. Fue formado. Y los dos renovaron sus votos de servicio. Y levantó un profeta que no era profeta. Dios quiere derramar lo mejor sobre nosotros. ¿Y dónde estás en esta hora? Ahí en tu silla. Por un momento quiero que inclines tu rostro allí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.